Cuando los historiadores hablan sobre Tennessee en 1845, típicamente se enfocan en lo obvio: la expansión hacia el oeste, la agricultura en auge y la frontera de América empujando hacia afuera. Pero la historia real, la que apenas llegó a los periódicos y todavía se esconde en archivos polvorientos, sucedió bajo tierra. Y todo comenzó con algo tan simple como necesitar un pozo. Un equipo de trabajadores recibió órdenes de cavar un pozo en las tierras de William Shumet, un propietario en el condado de White, Tennessee. El trabajo era básico: romper la tierra, alcanzar el agua subterránea y darle a la granja una fuente de agua confiable. Pero en el momento en que esos trabajadores comenzaron a cavar, algo inesperado sucedió. Rompieron capas que habían permanecido intactas durante siglos. A 50 pies de profundidad, mucho más profundo de lo que llegaría cualquier pozo normal, el equipo encontró huesos que no coincidían con ningún resto humano registrado. La forma en que estaban posicionados era extraña, la profundidad era extraordinaria, y la estructura esquelética no se parecía a nada documentado en ningún libro de anatomía. Las medidas no tenían sentido, las proporciones eran inquietantes, y el tamaño puro de lo que sacaron de ese agujero sacudiría todo lo que el establishment científico creía saber sobre la historia humana. Este descubrimiento nunca llegó a declaraciones oficiales, y no permaneció en los periódicos por mucho tiempo. Pero dispersa a lo largo de la documentación de ese año, una frase específica sigue apareciendo: esqueleto gigante, tamaño sin precedentes, más profundo de lo esperado. La historia oficial eventualmente descartaría todo esto como exageración, huesos de animales mal identificados o simplemente folclore fronterizo. Nada especial, nada que mereciera consideración seria. Sin embargo, los reportes periodísticos de esa época, los publicados mientras el descubrimiento aún estaba fresco, cuentan una historia diferente. Describen trabajadores de pie junto a huesos tan masivos que hombres adultos se veían como niños en comparación. Un esqueleto que supuestamente medía de 18 a 20 pies de largo, con un cráneo lo suficientemente grande como para encajar sobre la cabeza de un hombre como un casco. Una estructura esquelética tan pesada que múltiples fuentes afirmaban que pesaba 1.500 libras. Y aquí está la parte más inquietante: este no fue un hallazgo aislado. A lo largo del siglo XIX, descubrimientos similares siguieron apareciendo en Tennessee, Kentucky, Ohio y regiones vecinas. Gigantes encontrados en montículos funerarios, gigantes descubiertos durante trabajos de construcción, gigantes revelados durante excavaciones agrícolas. Diferentes lugares, diferentes situaciones, pero las mismas medidas imposibles, la misma profundidad inusual, el mismo silencio que seguía. Cuando los trabajadores de William Shumet atravesaron esas primeras capas de tierra de Tennessee, sus expectativas eran directas. Pensaron que llegarían a roca sólida, tal vez algunas piedras, y eventualmente agua. Nada raro, nada fuera de lo común. Pero a 50 pies bajo la superficie, esas suposiciones se desmoronaron. Porque en lugar de alcanzar el nivel freático, el equipo descubrió restos esqueléticos que no funcionaban como se supone que funciona la anatomía humana. Lo primero que destacó fue la proporción. Cada hueso, fémur, radio, cráneo, costillas, parecía seguir la estructura humana, pero a una escala que desafiaba la comprensión médica. El esqueleto no era solo alto, era arquitectónicamente diferente, construido para un cuerpo que habría medido entre 18 y 20 pies de altura cuando estaba vivo. Medidas que, según cada principio aceptado de la biología humana, no pueden existir. Sin embargo, estos trabajadores no estaban viendo folclore, estaban parados en un agujero de 50 pies rodeados de evidencia física. Huesos que necesitaban varios hombres para levantarse. Un cráneo tan enorme que los testigos describieron ponérselo sobre sus propias cabezas, dientes del tamaño del pulgar de un hombre, costillas lo suficientemente gruesas como para pasar por postes de cerca. Luego vino la decisión que convirtió esto de un hallazgo curioso en un fenómeno documentado.
El esqueleto fue puesto en exhibición pública durante semanas, posiblemente meses. Los restos fueron exhibidos en un teatro. Y la gente pagaba entrada para ver lo que los periódicos llamaban el gigante de Tennessee. Las descripciones aparecieron en múltiples publicaciones. Se registraron medidas y los testigos dieron sus testimonios. Esto no era algún rumor que se extendía por comunidades rurales. Era un espectáculo público documentado en la prensa y visto por cientos, tal vez miles de personas. El esqueleto existía, las medidas estaban registradas y la evidencia era innegable. Al principio, la comunidad científica intentó clasificar el descubrimiento de la manera más simple posible. Anomalía genética inusual, restos de mastodonte mal identificados, cuento fronterizo exagerado. Pero a medida que se acumulaba la documentación y más descubrimientos gigantes surgían en la región, las contradicciones se multiplicaron. ¿Por qué estos restos esqueléticos se encontraban consistentemente a profundidades mucho más allá de las prácticas funerarias típicas? ¿Por qué la estructura ósea mantenía proporciones humanas a pesar de dimensiones imposibles? ¿Por qué descubrimientos similares estaban emergiendo en múltiples estados, en ubicaciones a cientos de millas de distancia, pero compartiendo características idénticas? Y lo que molestaba incluso a los anatomistas más convencionales, ¿por qué estos restos eran estructuralmente tan completos? Los esqueletos gigantes no eran fragmentos o huesos dispersos, eran sistemas esqueléticos intactos posicionados como si hubieran sido deliberadamente enterrados, descubiertos en ubicaciones que sugerían entierro intencional en lugar de fosilización aleatoria. La documentación de investigaciones de la década de 1840 muestra esto claramente. Múltiples relatos periodísticos describiendo hallazgos idénticos, trabajadores parados junto a huesos que no deberían existir según la ciencia establecida, medidas que desafiaban la posibilidad biológica pero seguían apareciendo en reportes independientes. Pero el detalle más preocupante no era lo que aparecía en los periódicos, era lo que no aparecía en los archivos después. Los informes científicos oficiales, escritos en los años siguientes a estos descubrimientos, apenas mencionan estos hallazgos. Algunas ilustraciones omiten las medidas por completo, y ciertos relatos se condensan con terminología vaga como restos inusualmente grandes o estructura esquelética anormal, aunque los reportes originales mostraban que eran mucho más extraordinarios que eso. El silencio es difícil de ignorar, porque si estos restos gigantes genuinamente pertenecían a poblaciones humanas reconocidas, ¿por qué no fueron preservados en museos? ¿Por qué las características anatómicas excepcionales no fueron minuciosamente registradas en revistas científicas? ¿Por qué los restos esqueléticos fueron dispersados, escondidos o simplemente desaparecieron de la vista pública? Incluso las medidas específicas de los huesos presentaban un problema. Proporciones demasiado consistentes entre múltiples descubrimientos, profundidades de entierro demasiado uniformes para hacer coincidencia, preservación esquelética demasiado completa para procesos geológicos aleatorios, evidencia que parecía menos como anomalías evolutivas y más como una población humana completamente diferente. Una población que, según la cronología convencional, nunca existió. Cuando rastreas lo que sucedió con el gigante de Tennessee después de su exhibición pública, algo se vuelve imposible de ignorar. El esqueleto no solo regresó a propiedad privada, desapareció. No gradualmente, no por deterioro natural, desapareció. La exhibición pública se detuvo abruptamente, los restos esqueléticos fueron retirados de la exhibición, y en un tiempo notablemente corto, la evidencia física que había atraído multitudes y generado cobertura periodística simplemente dejó de existir en cualquier ubicación documentada. La explicación oficial: el esqueleto era demasiado frágil para exhibición continua, o fue devuelto a la familia Shumet, o se deterioró debido a preservación inadecuada. Pero ninguna de estas explicaciones da cuenta de lo completo de la desaparición. Ni un solo hueso preservado en un museo, ni un solo fragmento guardado para estudio científico, ni siquiera documentación fotográfica de las exhibiciones públicas.
para un descubrimiento que generó tanto interés público, que fue documentado en múltiples relatos periodísticos, que fue observado por cientos de testigos, la evidencia física desapareció con minuciosidad sospechosa. Y aquí es donde el descubrimiento de Tennessee se transforma de una curiosidad aislada en evidencia de algo más sistemático, porque el gigante de 1845 no fue único. A lo largo de los siglos XIX y principios del XX, descubrimientos de esqueletos gigantes siguieron emergiendo en Norteamérica. Instituciones federales recibieron numerosos restos gigantes. Los periódicos documentaron descubrimientos en montículos funerarios a lo largo del Valle de Ohio. Y expediciones arqueológicas desenterraron estructuras esqueléticas de gran tamaño en ubicaciones que abarcaban desde los Grandes Lagos hasta la costa del Golfo. Diferentes décadas, diferentes ubicaciones, pero las mismas medidas imposibles, la misma desaparición subsecuente. Correspondencia oficial de repositorios gubernamentales reconoce haber recibido estos restos, y documentación interna hace referencia a adquisiciones esqueléticas gigantes. Sin embargo, cuando los investigadores intentan localizar estos especímenes en colecciones modernas, no encuentran nada. Los huesos han desaparecido, la documentación ha sido minimizada, y la evidencia física ha sido sistemáticamente removida del acceso público. Cuanto más profundo excavan los investigadores, más extraño se vuelve el patrón. Los descubrimientos gigantes no eran aleatorios. Emergieron de contextos específicos. Montículos funerarios antiguos, construcciones de terraplenes, entierros deliberados posicionados a profundidades extraordinarias. Estas no eran fosilizaciones accidentales. Eran entierros intencionales, sugiriendo una cultura que entendía el ritual, poseía capacidad organizacional y construía monumentos que aún existen en el paisaje americano. Montículos que la arqueología convencional atribuye a culturas nativas americanas, pero que contienen restos esqueléticos que no coinciden con poblaciones tribales documentadas. Los montículos mismos presentan misterios adicionales. Construidos con precisión geométrica, alineados con fenómenos astronómicos, construidos a escalas que sugieren enorme inversión de trabajo, y debajo de ellos, repetidamente, el descubrimiento de restos que desafían la historia humana aceptada. Trabajadores del siglo XIX describieron estos hallazgos en correspondencia privada. Esqueletos posicionados en arreglos sentados. Cámaras funerarias construidas con piedra que requería tremendo esfuerzo para transportar. Bienes funerarios sugiriendo prácticas culturales sofisticadas. E invariablemente, dimensiones esqueléticas que excedían las proporciones humanas normales, por factores que no tienen sentido biológico. Poco después de estos descubrimientos en múltiples estados, algo extraño comenzó a suceder. Los reportes fueron minimizados, la cobertura periodística disminuyó, las instituciones académicas dejaron de reconocer los hallazgos, se desalentaron las excavaciones profundas de entierros, y ciertos sitios arqueológicos fueron restringidos de mayor investigación. Parte de esto fue oficialmente designado como respeto por sitios de entierro de nativos americanos, una consideración razonable y ética. Pero las decisiones sobre qué sitios restringir y qué hallazgos suprimir plantearon preguntas silenciosas entre investigadores, porque los descubrimientos que desaparecieron más completamente fueron invariablemente los que más desafiaban la cronología oficial. Los esqueletos de 18 pies, las elaboradas construcciones funerarias, la evidencia de poblaciones que precedieron culturas nativas americanas reconocidas. Estos hallazgos fueron sistemáticamente removidos del discurso científico. Su evidencia física desapareció en almacenamiento institucional. Su documentación fue minimizada en publicaciones académicas. Su existencia fue silenciosamente borrada de la narrativa histórica. Cuando miras las décadas finales del siglo XIX, el patrón se vuelve innegable. Los descubrimientos gigantes no se detuvieron porque los restos dejaron de emerger, dejaron de ser reportados. No naturalmente, no gradualmente. El reporte se detuvo. Cuanto más progresaba el trabajo arqueológico, más cambiaba la naturaleza de la documentación pública.
Los relatos tempranos eran detallados, las medidas eran precisas, y los testimonios de testigos eran registrados. Pero para principios del siglo XX, el lenguaje se vuelve desdeñoso, vago y extrañamente incompleto, como si las autoridades institucionales de repente controlaran lo que podía ser reconocido. Y aquí es donde comienza el verdadero misterio. Porque los descubrimientos gigantes finales documentados en periódicos americanos no fueron descartados por falta de evidencia. Fueron descartados a pesar de evidencia abrumadora. Múltiples testigos, restos físicos, documentación fotográfica, todo sistemáticamente excluido del registro histórico aceptado. Imagina lo que significaría si los restos esqueléticos descubiertos en Norteamérica genuinamente representaran una población que precedió culturas humanas reconocidas. Imagina lo que significa si los montículos funerarios no fueron construidos por los ancestros de las tribus nativas americanas modernas, sino por una población humana anterior, sustancialmente más grande, que la arqueología americana se niega a reconocer. Y tal vez por eso el gigante de Tennessee de 1845 fue silenciosamente borrado. No para proteger los restos, sino para proteger la narrativa. Los relatos periodísticos dispersos cuentan su propia historia. Trabajadores parados junto a huesos que parecen casi imposibles. Medidas que reflejan descubrimientos similares en todo el continente. Evidencia demasiado consistente para ser coincidencia, pero demasiado inquietante para aceptación convencional. Estos no son el tipo de hallazgos que a los historiadores les gusta explicar. Son el tipo que prefieren no discutir en absoluto. Y eso nos lleva a la pregunta final. ¿Por qué la evidencia más extraordinaria, los descubrimientos más minuciosamente documentados, los restos esqueléticos más presenciados, fueron borrados de la historia? Porque cuando das un paso atrás, el patrón se vuelve claro. El esqueleto de 18 pies fue desaparecido. La documentación periodística fue minimizada. Los testimonios de testigos fueron descartados. Las adquisiciones de museos fueron escondidas. Los descubrimientos de montículos funerarios fueron suprimidos. E incluso los registros institucionales que reconocen estos hallazgos fueron sistemáticamente purgados o restringidos. Casi como si esas excavaciones en la Norteamérica del siglo XIX hubieran revelado accidentalmente un capítulo de la historia humana que no se suponía que emergiera. Un capítulo más antiguo que las culturas nativas americanas que registramos, más antiguo que las teorías de migración que enseñamos, más antiguo que la narrativa que nos dieron. Y durante unas pocas décadas en el siglo XIX, la Tierra se abrió lo suficiente para revelarlo. Cientos de descubrimientos gigantes documentados en periódicos, observados por miles de testigos, reconocidos por instituciones científicas. Pero en lugar de estudiarlo, lo borraron, lo suprimieron, lo escondieron, lo olvidaron, o fingieron hacerlo. Porque si Norteamérica fue habitada por una raza de gigantes antes de las culturas que reconocemos, entonces la pregunta real no es qué fue descubierto en Tennessee en 1845, es qué más permanece bajo los montículos funerarios del continente. ¿Qué otra evidencia esquelética? ¿Qué otra prueba física? ¿Qué otros descubrimientos fueron silenciosamente desaparecidos antes de que existiera documentación independiente? El gigante de Tennessee no fue solo una curiosidad fronteriza, fue un vistazo, un breve vistazo accidental a una versión de la historia humana que nunca se suponía que viéramos. Y ahora ese vistazo es tu pista, tu invitación a cuestionar todo lo que creemos entender sobre quién caminó este continente antes que nosotros. Porque si un esqueleto de 18 pies pudo ser descubierto, exhibido, documentado, y luego completamente borrado de la historia, imagina qué más ha sido sistemáticamente removido de nuestro pasado. Algo imposible, algo prohibido, algo que lo cambia todo.